La judicialización de la política es un fenómeno muy estudiado, instalado en la región desde hace años. Su fin es hacer justicia con situaciones de corrupción que detecta el sistema, pero también ha sido utilizado como arma de confrontación y deslegitimización del adversario. Los resultados de este proceso de judicialización en la región dan cuenta de un deterioro del sistema político y la confianza en la justicia obligada a convertirse en un protagonista con mayor protagonismo que el habitual. ¿Es válido recurrir a la justicia para resolver situaciones que podrían dirimirse en el plano político? ¿Es una estrategia válida llevar situaciones a veces menores ante la justicia para minar la ética y la moral del adversario político? ¿Se deslegitima la justicia cuando se la convierte en un actor político sometido a la crítica de unos y otros? ¿Cuánto pesan estas estrategias en los resultados electorales y las carreras políticas? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Todas las Voces. Viviana. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Mucho de lo que se va a debatir aquí estaba planteado en ese informe que va a disparar el debate. Lo cierto es que cuando se tratan estos temas, uno debería tener el cuidado para no minimizarlo, para no subestimarlo. A veces hay como una tendencia a banalizar, porque dicen, ¿saben qué? Esto de la judicialización de la política responde a que los políticos quieren dirimir sus diferencias, o lo que no ganaron en las elecciones lo quieren ganar, aquello de lo que no se gana en la cancha se quiere ganar en la liga. Bueno, esto es muy serio, es muy importante, sobre todo tomando en cuenta que afortunadamente Uruguay se sigue distinguiendo porque hay una clara separación de poderes. Aquí hay una república instalada y consolidada. Por eso está bien que eventualmente pueda cometerse algún tipo de desvíos, pero en principio digamos que está muy bien que la justicia, cuando observa algo que no está bien, observe la situación. Sí, también hay que decir que no es un tema ni de derecha ni de izquierda, ni de oficialismo ni de oposición. Y para eso basta ver lo que ocurrió en estos 2 años y medio de gobierno. De un lado y del otro hubo temas que terminaron en la justicia, ¿no? Desde la oposición, el tema del puerto y el acuerdo con Catonatí, también las compras de turismo de publicidad, y del otro lado el caso Charles Carrera, ante la Arena, Gas Sayago, es decir, no, está repartido. Y cuando hacemos una retrospectiva también vemos que hubo situaciones de alta gravedad. ¿Y por qué a veces tuvo derivaciones importantes? Porque actuó la justicia. Hay una pregunta en todo caso que a veces uno tiene como tendencia a hacerse, y está muy bien que el ciudadano se lo pregunte, es natural que diga, bueno, acá todos sabemos cuándo se anuncia, con bombos y platillos, este tema va a la justicia. El asunto es que después nos perdemos un poco y no alcanzamos a conocer los resultados de esas investigaciones. Y las causas judiciales, si algo tienen, es que son largas. También. Vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos ocupando la silla de Eduardo Brenta a Daoy Suriarte, Frente Amplista Independiente, y ha ocupado varios cargos. Voy a citar algunos. Expresidente de OSS, integró la ANB, colonización, bienvenido. Gracias. Y nuestros invitados, Jorge Barrera, magíster en Derecho Penal, docente en Uruguay, Argentina y también en Perú. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos también a Henry Trujillo, escritor, sociólogo, autor de varios trabajos, uno particularmente sobre este tema. Sí, correcto. Bienvenido. Muchas gracias. A propósito, Trujillo, decíamos precisamente eso, la judicialización es un tema que no es reciente, no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás. De hecho, su propia investigación lo indica. Sí, correcto. Nosotros habíamos hecho básicamente lo que hace unos años cuando empezamos a tocar estos temas, una de las cosas que tratamos de hacer para poder echar un poco de luz sobre un tema que es bastante confuso, es ríspido, es bastante complejo de encarar, es tratar de poner algunos números para objetivar un poco de qué estamos hablando. Y bueno, lo que hemos encontrado sí es que en Uruguay se ha dado, a partir de 1985, cuando se recupera la democracia, hubo un periodo de crecimiento, sobre todo un periodo de crecimiento abrupto que podemos ubicar en la segunda mitad de la década de los 90. Luego hay un periodo donde se sostiene aproximadamente la cantidad de casos, pero caen, y luego ya en los últimos periodos de gobierno, hasta el último periodo, ha habido un descenso sostenido. O sea que quizás una primera conclusión de que eso, obviamente, es un tema que en realidad todavía hay que estudiarlo mucho, así que no hay conclusiones seguras, pero en principio uno diría, si estamos hablando de un crecimiento de casos, no parece ser lo que está ocurriendo, más allá de que son casos espectaculares, que llaman la atención, pero en principio hasta el periodo anterior teníamos un descenso. Claro, también habría que
que plantearse qué es qué es la judicialización de la política, Correcto. cuándo se pasa ese límite, digamos, ¿no? Bueno, capaz que hay que hacer una precisión conceptual primero, porque en este caso estamos hablando de la judicialización del comportamiento político, que es una de las dimensiones de lo que habitualmente en la literatura académica se conoce como judicialización de la política. De hecho, otro aspecto es, por ejemplo, el control de constitucionalidad, que también en algún momento ha llamado la atención, porque hace algunos años la Suprema Corte, que es el organismo que hace el control de constitucionalidad en Uruguay, tomó algunas decisiones que eran controvertidas. Otro aspecto que no se suele englobar dentro del concepto, pero que también fue aparte, es la judicialización de las políticas públicas. Por ejemplo, cuando jueces, hay jueces de primer nivel, jueces letrados, toman decisiones que afectan disposiciones políticas. Por ejemplo, asignar medicamentos caros que el Ministerio de Salud Pública no está otorgando, o hace poco tuvimos un caso con el tema de la vacunación. Ese tipo de decisiones también forman parte de este fenómeno más global, que es más extenso y todavía se podrían negar otras dimensiones. Bien, doctor Barrera, muchas veces estos debates públicos, sobre lo que vamos a hablar en esta noche, rozan la moral, la conducta, la ética, la práctica del político, que son sus mayores capitales. Entonces ahí también hay una situación delicada. Sí, el tema central es que no le podemos pedir al derecho penal lo que el derecho penal no puede resolver. En una sociedad democrática, una de las garantías que tiene el ciudadano, el que nos está hoy mirando, es que haya un poder judicial independiente donde una vez que las causas ingresan a la órbita o de la Fiscalía en este sistema acusatorio o se dirimen en el Poder Judicial, lo político terminó. Es decir, acá hay que tener bien claros cuáles son los roles de cada uno. El rol político empieza en la acción política, puede terminar en una acción en Fiscalía o una acción judicial, pero una vez que está allí, la política no influye en la justicia. Hoy, si hay algo que podemos decir los uruguayos que tenemos como ejemplo hacia el mundo, es que cuando el tema está judicialmente instalado, los magistrados ni los fiscales son influenciables políticamente. Que el dirigente político haga uso o no políticamente de una denuncia o que el imputado pueda defenderse públicamente es una cosa, pero lo que hoy tenemos como garantía es que una cosa es el andarivel político y otra cosa es el andarivel de la justicia. Entonces, ¿cuál es la garantía que tiene el televidente, el ciudadano? ¿Cuál es la garantía que tenemos todos los que estamos acá? Que cuando el asunto está en el ámbito de la justicia, no hay influencia por parte de la política. Es decir, cuando está en la justicia, lo afirma contundente. es que lo que pasa es que la garantía de todos es la Constitución y la ley. No, si luego, la Constitución y la ley, por parte de los operadores y quien tienen que aplicarse, ¿pueden tener errores humanos? Sí. ¿Es falible? Sí. ¿Podemos tener puntos de vista discrepantes? Por supuesto. Pero es impermeable al sistema político, dice usted. Aún, por ejemplo, a través de manifestaciones de políticos en los medios. Es que yo creo que el dirigente político tiene derecho y hasta en algunos casos tiene el deber de dar su punto de vista con respecto a un tema político. Lo que pasa es que una vez que está instalado el tema dentro de la órbita judicial y de fiscalía, acá hay una independencia absoluta y lo que hay que tratar de ver es si el hecho encaja dentro de la norma penal o no. Es decir, el uso del derecho penal para solucionar conflictos políticos es un ataque a la democracia. Claro. Ahora, uno puede decir, bueno, tengo elementos para hacer una denuncia. Y tiene elementos y puede publicarla y puede decirla. Ahora, una vez que está en el ámbito mezclar y tratar de ver que si el político influye, si la justicia, si la fiscalía, me parece que eso genera un desorden mental que no es bueno para la democracia. Claro, también ahí hay una diferencia, ¿no? Una cosa es la judicialización de la política, otra es la politización de la justicia, claro, ¿no? Son como es que cuestiones... Para mí son los dos polos que no van con un sistema democrático republicano de gobierno. Es decir, el político tiene que hacer su acción política y aquel que quiera hacer un uso político de una denuncia penal, lo que va a tener a lo largo del tiempo es ver si prospera o no. Y si no prospera esa acción, y entonces, bueno, quedará en el ámbito
de la política, pero me da la impresión de que mezclar, tratar de confundir, de que si esto influye o no influye, si hay motivaciones políticas, que las puede haber, y es un asunto del que la realiza. Pero luego, cuando está en el ámbito de la Fiscalía y de la Justicia, acá tenemos un poder judicial absolutamente independiente, que no pasa con la Fiscalía, porque la Fiscalía en este nuevo código es parte. Por lo tanto, yo litigo con Fiscalía. En aquellos casos que defiendo imputados, litigo con Fiscalía. En aquellos casos que soy denunciante, coadyuvo con la Fiscalía. Así que lo que hay que tener claro en este cambio cultural que existió a partir del 2017 es que estamos en un sistema adversarial, que son dos partes, que esas dos partes litigan y que quien tiene que resolver es la justicia independiente. Bien. David Suriarte, ¿cómo ve el tema? ¿Hay en Uruguay judicialización de la política? Sí, pero yo creo que está bien. Y creo que los efectos han sido buenos. Y yo creo que el estudio de Trujillo es muy claro en que hubo una etapa que coincide, además, históricamente, con la aprobación de una cantidad de leyes anticorrupción, en particular la 17060 y el decreto del 30, que establecieron conductas que antes en el Uruguay eran toleradas o que eran una especie de corruptela que nadie, digamos, la consideraba un delito. Y llegó un momento que esas cosas se convirtieron en normas penales y bueno, y eso va acompañando además un proceso de transparencia que se da a nivel internacional inclusive y que es la garantía de que hoy el Uruguay esté donde esté en el concepto internacional de transparencia. Ahora, después, yo creo que además hay una gran confianza en la justicia. Yo particularmente, después de más de 30 años de abogado, 35, confío en la justicia, lo que no quiere decir que la justicia no sea humana. Y la justicia recibe las presiones y soporta presiones, pero la ventaja del Uruguay es que no se ha politizado. No quiere decir que los jueces no tengan su corazón, por supuesto que lo tienen, y que no reciban una especie de presión, pero no, como en otros países, no son resorte de la política, sino que mantienen un nivel de independencia, que es lo que ha permitido ese nivel de confianza que yo creo que se tiene. Después, en todo caso, dejo planteado un aspecto que tiene que ver con lo que se mencionaba. ¿Acaso la politización de la justicia no viene por la vía de los hechos cuando se le asigna recursos al Poder Judicial, cuando es una decisión del Poder Ejecutivo que discute el Parlamento y luego el Poder Judicial es el que toma una decisión de los otros poderes del Estado? En todo caso lo planteo más adelante porque sería una forma también de esa dependencia de los otros poderes. Laura Raffo. Yo creo que el sistema político lo que ha hecho en los últimos tiempos es utilizar a la justicia como un instrumento de sanción. ¿A qué me refiero con esto? Desde hace años atrás se llegó a la conclusión por parte del sistema político que una acusación de corrupción contra una persona era una etiqueta muy grave, que la acusación misma podía quizás afectar la carrera de esa persona, su pertenencia a un determinado partido político, y por lo tanto es mucho más potente y se veía como mucho más potente la foto de un político entrando a un juzgado que la foto de un político entrando a una comisión investigadora del Parlamento, por ejemplo. Entonces yo creo que ha existido una tendencia a enviar investigaciones que comienzan en el Parlamento, y recordemos que en las comisiones parlamentarias no es obligatoria la concurrencia de quienes son investigados. Ha habido una tendencia a enviar casos a la justicia, en algunos casos con absoluta justificación y porque son muy relevantes, y en otros casos no tanto. ¿A qué me refiero con esto? Los gobernantes cometen, y Barrera lo decía recién, los gobernantes pueden cometer errores. A veces esos errores pueden ser simplemente una mala administración y pueden no tener un impacto en la ciudadanía, y a veces esos errores pueden configurar un delito, con lo cual ahí sí o sí hay que concurrir a la justicia. Lo que sucede, me parece, es que a veces los gobernantes, frente a la comisión de un error, no siempre están dispuestos a reconocer ese error. Y por eso sus colegas terminan yendo a la justicia. Yo voy a poner un ejemplo muy simple, que no tiene que ver con un caso judicial, pero que pasó la semana pasada. Cuando Calabria reconoce que cometió un error, que fue al oftalmólogo del hospital policial, cuando le correspondía ir al de su mutualista. Era un error que no tuvo impacto en la población. Sin embargo, él
se puso su deber político sobre los hombros y con mucha firmeza dijo, yo cometí este error, y tomó la decisión máxima que voy a tomar, renuncio a mi cargo. No siempre los gobernantes tienen esa firmeza en decir, bueno, cometo un error, me hago cargo del error cometido. Creo que cuando no sucede eso, es que el resto del sistema político acude al sistema judicial como manera de, digamos, como de depurar o de expulsar a aquellos que considera que no se han comportado según las reglas. Ahora, es verdad que en los últimos tiempos esto ha cambiado, porque hay muchos casos muy nombrados en la justicia que, sin embargo, no se han cargado como etiquetas para quienes lo han vivido. Por ejemplo, bueno, Lula y todo el proceso que vivió, y sin embargo ahora está primero en las encuestas para poder salir presidente en Brasil. Ahí también entra el tema de la ética, ¿no? Muchas veces los políticos dicen, bueno, lo va a dirimir la justicia. Y capaz que no hubo un delito, pero sí hubo una cuestión ética de la que después no se hacen cargo. A eso me refería. Fernando Santulio. Bueno, a mí me parece que de alguna forma, me parece que se hablaron de cosas que son paralelas. Una cosa son las intenciones que el sistema político pueda tener de utilizar la justicia para determinados fines que son propios e inherentes al sistema político, y otra cosa es que ocurre después cuando esas denuncias entran en el sistema judicial, digamos. Y que eso, lo señaló Barrera, me parece que es como un tema aparte. Más allá de la intención que pueda tener el sistema político de querer dañar, utilizando la justicia, como decía Laura, llevando a alguien, exponiéndolo. Otra cosa es después qué es lo que hace la justicia. En ese sentido, Uruguay yo creo que da todas las garantías. Pero me parece interesante señalar algo. También esa idea de envío a la justicia, más allá de la parte espectacular de enviar a un político a hacerlo entrar a un juzgado, tiene de alguna forma un reconocimiento implícito que es la justicia va a decidir mejor que nosotros políticamente. Y de alguna forma eso también puede ser leído como una especie de fracaso de la política en cuanto a discutir los temas que le competen en lugar de pasarle el fardo a la justicia en la convicción de que, por lo menos de boca para afuera, lo hará mejor. Pancho. Formidable todo lo que se ha dicho. Yo quiero aportar poca cosa nueva, pero creo que es pedagógicamente interesante o ilustrar algunas cosas medias básicas. Primero, cuando uno hace política, está expuesto a 4 tipos de responsabilidades distintas. Está la responsabilidad política, que es la que de alguna forma se ha destacado aquí y que tiene su carril propio, tiene sus lógicas propias, son partidarias, son electorales, las sanciones electorales que pueden ocurrir, partidaria internamente en cada uno de los partidos, etc. Las administrativas, que son importantes, que a veces se dejan un poco de lado, pero que tienen en Uruguay un propio sistema, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la década del 50 en adelante, y que tienen consecuencias relevantes. Las civiles y las penales. Cuando se habla de la judicialización de la política, se hace hincapié, como decía Barrera, en las penales. Y lo que bien decía Fernando es, cuando el sistema político le da, de alguna forma, la definición de si alguien políticamente estuvo bien o mal a la justicia penal, yo creo que es un profundo error, después de lo que acabo de explicar. Porque perfectamente se pueden tener responsabilidades políticas y no penales, se pueden tener responsabilidades administrativas y no penales, civiles y no penales, y todo esto, y me interesan más sobre todo las políticas, es muy importante porque la ciudadanía juzga en función de las políticas. Es decir, juzga con su voto, con su apoyo a tal o cual sector, con el prestigio que pueda tener o perder el político por tal o cual cosa que hace. Y el político pudo haber actuado mal políticamente y sin responsabilidad penal. Y yo creo que no es en vano este asunto del 85 adelante, como decía Trujillo, de que se ha dado más importancia a la dimensión judicial. Yo creo que la política tiene que volver a tener el 100% de su propia responsabilidad para sus propios actores. Ahora, con ese razonamiento, por ejemplo, y lo que decía Laura, Lula en Uruguay no podría ser candidato a presidente hoy. Yo creo que los partidos en Uruguay son mucho más fuertes que lo que son en Brasil y hay algo que se dijo que no quise repetir pero que es muy importante y que nos diferencia de Brasil. En Brasil yo creo que nadie cree mucho en el tema de la justicia independiente. Es aquel lema tan viejo de la década del 40 de Brasil que es rouba mais faz, ¿no? Es decir, roba pero hace. Bueno, pero si vos tenés un lema o un conocimiento popular de que roba pero hace, es completamente distinto a la lógica republicana uruguaya, en donde además hay un tema de escala. Nos conocemos todos y toda esa dimensión que hace que sea mucho más difícil separarse del control social del cara a cara, sobre todo en el interior de la República. Menos en Montevideo, pero también en Montevideo, ¿no? Barrera, por ahí, hace muchos años que está en el derecho penal,
¿Algún caso que haya tenido en el que haya visto esto que estamos hablando? De los ya terminados por ahí, ¿no? Para no meternos en alguno que esté todavía dentro de la órbita judicial. ¿Se ha dado o lo ha vivido en el juzgado propiamente dicho? Acá sí. Hay un tema técnico que me parece importante que pongamos en consideración. Hay un artículo del Código Penal, que es el 177, que obliga a los funcionarios públicos dentro de su repartición, digamos, a tomar acciones cuando pueden existir elementos con apariencia delictiva. A denunciar. Por lo tanto, la obligación de denunciar que no tienen los ciudadanos, sí tienen los funcionarios públicos dentro de su repartición. Entonces, existen denuncias que si uno no las realiza, comete delito. Exacto. Entonces, eso es un tema técnico para tener presente también en el análisis. Un segundo tema es que la jurisprudencia normalmente termina con responsabilidad política por sobre el cargo máximo y el cargo político. Pocas veces ves responsabilidades penales en cargos que de pronto son de decisión o de asesoramiento en cargos que no tienen la relevancia del funcionario político. A ver, denuncias sin fundamento jurídico, una cantidad. Denuncias con fundamento jurídico, también una cantidad. Por eso creo que son dos puntos claves. El primero, establecer que hay obligaciones que exige la ley, y el segundo, el fundamento o no fundamento es el que va a determinar si el hecho fue para un uso político o para un uso político. Y también que la justicia es opinable, porque así como hay teorías del derecho, así como hay distintas posturas, no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con todas las decisiones. Ahora, es claro que la estigmatización que significa la foto entrando a fiscalía, es claro que evidentemente hay un rol político o un uso político. Igual no ha ido perdiendo valor esa foto. Vos, en definitiva, ¿creés que hay o no judicialización de la política acá en Uruguay? Y sí, porque si no todas las denuncias tendrían el resultado del denunciante. Es decir, que yo creo que en los casos a lo largo del estudio que hizo Trujillo, por algo uno ve el porcentaje denuncias versus condena y va a ver en ese porcentaje de que no toda denuncia ha prosperado. Ahora, que eso implique que hay que seguir por ese camino, no. Yo creo que hay que conservar la independencia de cada uno de los roles, el rol político que cumple su tarea, gobierno, oposición, porque además, si nosotros llevamos a que hay que judicializar la política, hoy la administración tiene un color, mañana la administración puede tener otro color, dentro de 10 años puede tener otro color, y si entramos en la lógica de ir creciendo la acción política a través de denuncias penales, creo que no fortalece las que realmente tienen un contenido penal. Y se agrega otro elemento, Trujillo, que creo que usted lo menciona también muy claramente allí en su trabajo, y es, efectivamente ponemos foco en la justicia y le damos un protagonismo que muchas veces la propia justicia no quiere, sobre todo tomando en cuenta que también se advierte por parte de algunos actores de la justicia que no tienen condiciones económicas para abarcar una investigación que puede resultar muy profunda. ¿Cuánto incide entonces el tema de los recursos cuando vemos las quejas muchas veces de los judiciales? Hay organismos, como se mencionaba hoy, el Tribunal de Cuentas, a los que no se le da plata. Ahora la JUTEP parece que tampoco tiene todo el dinero que necesita. ¿Cuánto influye los recursos que se le destinan a los organismos, Trujillo? Bueno, ahí depende de la complejidad de los casos. O sea, en realidad cuando nosotros cuantificamos, muchos casos son en realidad casos muy poco relevantes que incluso a veces ni siquiera tienen grandes menciones en la prensa. Por ejemplo, un edil que hace algo irregular con vales de nafta o cosas por el estilo, que son casos muy pequeños. Entonces, la gran masa de casos en realidad son ese tipo de casos, que son muy puntuales, tienen poca trascendencia. Pero luego están los casos complejos que implican transacciones comerciales bastante grandes en cuanto a venta de empresas, en cuanto a inversiones. Para empezar, a veces se necesitan peritos y no hay peritos. Exacto. Y ahí el problema es que muchas veces los jueces o los fiscales se encuentran con que realizar los peritajes puede llegar a ser sumamente costoso. Claro. En algunos casos estamos hablando de decenas de miles de dólares. Y a veces se dejan de hacer. Ahí aparece un fenómeno que es bien interesante, que daría para discutir mucho, que es el uso de una figura penal, que ahí los penalistas lo pueden manejar mejor que yo, que es el delito de abuso innominado de funciones.
que es un delito que, una figura penal que algunos penalistas y constitucionalistas dicen que en realidad es inconstitucional, porque no define claramente un comportamiento que tenga que ser penable, sino que dice todas las acciones que generen perjuicio y que no estén comprendidas. Bueno, efectivamente es una figura muy vaga, pero tiene una ventaja. Al ser tan vaga, de alguna forma autoriza a los jueces a procesar por convicción. Esto es una opinión mía, puede ser discutible, pero una de las cosas que uno ve es que muchas veces los casos, se empieza a investigar un caso de fraude, que requiere mayor prueba, mayor evidencia, y se termina procesando por abuso nominado de funciones. La conclusión que a mí me parece o la hipótesis que uno puede hacer, es que frente a la ausencia de medios como para construir la prueba que sería necesaria para probar ese delito más grave, se opta por esto. Claro. Y eso genera otra consecuencia, y es que a esta altura todos los partidos políticos, o miembros de todos los partidos políticos, en algún momento han propuesto derogar esa figura, pero no se ha hecho. Y la consecuencia es que, me parece a mí que la causa es que si se hiciera, se correría el riesgo de despenalizar algunos comportamientos que en realidad tendrían que estar penalizados. Entonces, por ahí se genera esta situación que es un poco extraña, pero que podría estar, sería interesante para mí que se investigara. Sí, ahí con el artículo 162, que es el de abuso de funciones, conversando sobre este tema, también la mayoría coinciden que al ser como tan vaga la definición, abre la puerta para una toma de decisión no demasiado objetiva y que se usa cuando no se logra probar un delito. Pero el problema es que si se propone reformarlo, porque se ha propuesto reformarlo, no tanto derogarlo, ¿no? Cuando uno piensa en reformarlo, siempre en cada periodo hay algún caso en investigación. Entonces dice, bueno, lo reformás para favorecer a fulano, lo reformás para favorecer a Mengano. Nombre y apellido. Exacto. Entonces siempre es muy complejo hay otro definirlo aspecto, por ahí. Hay otro aspecto de ese artículo que también es problemático y yo lo viví estando en el Parlamento, llegué a hacer un proyecto para modificarlo, pero además de lo que estaba mencionando Rafa, también está el problema de que hay obligaciones internacionales donde, aunque ese delito no está exactamente previsto así, sí hay convenios internacionales que de alguna forma tienen esa previsión y que, digamos, Uruguay si lo derogara podría tener problemas una a nivel observación internacional. No, y la pregunta también es cómo entonces, en definitiva, se puede juzgar a aquellos políticos que ostentan el poder y que abusan de él. Porque en definitiva también hay algunos delitos como el peculado u otros que podrían aplicarse, pero en definitiva también hay quienes ostentan el poder y abusan de él. Entonces, ¿cómo se los puede juzgar? Bueno, pero ahí si hay pruebas, se prueba el delito. O sea, precisamente creo que era eso lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero ¿qué herramientas penalmente hay? Además del delito de peculado, por ejemplo, que es el otro que más se usa. A ver, el Uruguay tiene una legislación bien completa con respecto al tema, porque está donde dice en el Código Penal delitos contra la administración pública, donde tenemos del tráfico de influencias, conjunción del interés público con el interés privado, digamos, abuso de funciones, pero yo quería destacar algo que decía recién Laura Raffo, que era lo siguiente: el problema es que cuando se discuten estos temas, siempre hay varios casos en trámite. Entonces está el temor a, no, si ahora modificamos es para beneficiar a fulano, y entonces el periodo siguiente no lo cambiamos porque puede beneficiar a Mengano. Y entonces, en definitiva, también un tema ahí sí de costo político. ¿Quién paga el costo político de poner determinado, que nadie dice derogar los delitos, que nadie dice favorecer la impunidad? Lo que estamos diciendo es lo que normalmente pasa con el derecho penal, que hay dos lecturas. Cuando le toca a otro, queremos mano dura, queremos que haya condena, queremos que se le caiga todo el peso de la ley. Y cuando le toca a uno, a un familiar, a un conocido, lo que queremos es garantías. Garantías, convenios internacionales. Entonces hay como una lógica de que hay un derecho penal para unos y hay un derecho penal para otros. Y yo creo que en una sociedad democrática tiene que haber un derecho penal para nosotros. No somos los unos contra los otros. Somos nosotros que, sometidos hoy a la ley, bueno, llegado el momento, tenés que tener la misma rigurosidad y vara si estás de un lado o si estás de otro. Entonces, yo creo que ese artículo hay que modificarlo,
no necesariamente en los términos de la derogación, pero sí hay que modificarlo, porque no podemos decir que hay una definición de delito que diga en aquellas situaciones no previstas por la ley. O sea, que en la propia redacción dice que no estaba previsto por la ley. Ahora, son como esos temas que nadie quiere pagar el costo político de asumirlo, porque los votantes mañana me van a decir que estoy favoreciendo la impunidad, que estoy favoreciendo de que no haya un control legal sobre la actuación del político. Creo que para mí, como decía Silva Sánchez, si vos tenés un derecho penal de nosotros y no de unos contra otros, es donde pueden salir herramientas válidas. Sí, pero también es cierto que hay otro aspecto que ha sido importante en los últimos tiempos y que por eso han aumentado, digamos, la denuncia, y es la transparencia que se ha adquirido en determinadas cosas, como por ejemplo la Ley de Información Pública, que obliga a que el Estado dé la información, y entonces aparecen cosas que antes no aparecían. Sí, mientras no lo declare reservado, que Bueno, también ha o sea, sucedido, no lo declara reservado, pero el hecho de declararlo reservado también amerita a veces a la sospecha, o inclusive a la actuación judicial para preguntar por qué. Vamos a un Sí, breve claro. auspicio y seguimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Seguimos con el debate. Pancho Fay, ¿cuál es tu opinión sobre el abuso de funciones? Vale decir que el abuso de funciones rige también para la policía, ¿no? Hace el año pasado se intentó derogar para alguna parte de su accionar, por ejemplo, cuando hacen algunos operativos, y ni siquiera en ese sentido se logró aprobar, digo, porque también ahí en ese caso no tenía nombre y apellido. Y también el debate continuó y no se laudó. ¿Pancho? Sí, capaz que hay que cambiarlo, pero se precisaría un acuerdo mucho más amplio que simplemente en el Parlamento el oficialismo votándolo, sea cual fuere ese oficialismo. Tendría que haber un acuerdo, como le gusta a Fernando, macro. Política nacional. Política nacional, donde diga, bueno, vamos a poner un acuerdo y cambiar esto. No lo veo para pronto. Pero sí me interesa destacar, porque además el origen de este artículo es la década del 30 en Italia. Entonces, exacto, el amigo Rocco, con el tema fascista, que siempre da como escozor, ¿no? Pero bueno, digo, porque capaz que la gente no tiene tan claro, pero lo que está atrás es la definición fascista de una cosa que te pueden caer por cualquier otra cosa. No está previsto en la ley y te caía el fascismo si hacías algo mal. Entonces, allí es algo que está mal parido y que se puede cambiar. Ahora, lo que me interesa destacar, sí, que no se ha dicho lo suficiente, creo, y que vale la pena, es que lo que estamos hablando de la judicialización o no de la política es algo que cae en una realidad política uruguaya que es muy distinta a la que vemos en la región. Es un tema muy importante. Tú decías, alguien decía el tema de que, Barrera, del derecho penal para unos, para otros. Eso es lo que está instalado en Argentina. En Argentina nadie cree que haya un derecho penal para nosotros. Todo el mundo cree que es un derecho penal para el otro. Los peronistas por un lado, en sus diversas versiones, y con los otros en sus diversas versiones. Entonces, en ese sentido, la judicialización de la política lo que es una traducción concreta de un problema que es anterior, político y societal, que es que en realidad el país está partido al punto tal de que no se cree en la independencia de la justicia, nadie lo cree. Bueno, y eso no es lo que ocurre sí, en Uruguay, y pero eso es un dato relevante a tener a partir de la designación de los jueces, ¿no? Que tiene un componente Bueno, político. y ahí iba, si tenía un minutito más iba a decir eso. Hay una vieja práctica uruguaya muy importante, no solamente a nivel de jueces no porque es por concurso, pero sí a nivel de funcionarios judiciales, que es la entrada por conocimiento, por digamos, afinidad. Por afinidad, por cuestiones sociales, que se le ha criticado mucho, el decir, no, tienen que estar por concurso. Sí, pero hay un control social de que si hago entrar al sobrino, que dice, no, pero es nepotismo. Sí, bueno, pero yo sé que ese sobrino que entra, lo conozco, sé que no me va a dejar mal. Hay una parte de pequeño pueblo, que somos, un país pequeño, que implica un control social importante en algo que es clave, que es no corromper al Poder Judicial. Si el Poder Judicial se transforma en algo que es nosotros contra ellos, la República está liquidada. Y lo vemos en Argentina, y lo vemos en Brasil. En Brasil era una máquina de delinquir el PT. Pero lo que pasó fue que le hicieron mal las cosas en Curitiba, en el Río Grande do Sul, y que por eso cayó formalmente la causa por Lula. Pero entonces, el problema es, nosotros creo yo, y con esto cierro, Uruguay tiene que ser consciente
de que tenemos enormes virtudes hechas por el paso del tiempo, del conocimiento. Hay mucha construcción colorada en eso, de institucionalidad, y que creo que vale la pena resguardarlo. Un propio Pero sistema... con el tema de la afinidad no Sí. estoy de acuerdo. Bueno, por eso... A mí me parece que justamente es uno de los errores. Y no creo que la transparencia o la confianza que tenemos en el Poder Judicial se deba a eso. Yo creo que sí se debe a que inclusive la elección de la Suprema Corte, por ejemplo, que igual tiene un contenido político, porque hay que tener de venia norma para mayoría, empezar. pero siempre está la válvula de escape cuando no hay acuerdo, que es que entra el más antiguo de los integrantes de los tribunales. Y yo creo, pero además creo que hay una actitud que ha tenido el Poder Judicial en ese sentido y un respeto que también a nivel de la clase política se ha tenido con respecto al Poder Judicial. Porque en definitiva hay un concepto, y creo que esa es la ventaja del Uruguay en algunas cosas, de política pública o de estatus, de decir acá no le sirve al Uruguay tocar este aspecto. Entonces yo creo que realmente, yo preferiría que realmente todo fuera por concurso. ¿Ah? Ahora, por supuesto, la Suprema Corte, lo importante es que no ocurra lo que pasó en la Argentina, que ampliaron la Suprema Corte para tener mayoría, por ejemplo, o cosas que han pasado en otros países. Yo creo que sí, que realmente para mí el concurso es importante, la transparencia en la admisión dentro del Poder Judicial. Fernando. Solo dos cosas que se dijeron que me gustaría recuperar. Uno, si estamos discutiendo sobre la judicialización de la política y todo esto, es porque se ha producido una serie de cambios culturales de largo plazo, se mencionó, de cosas que antes eran consideradas parte de lo aceptable en determinado momento, dejaron de ser parte de lo aceptable y se consideraron punibles. Eso habla de un cambio cultural de largo plazo. Y me parece importante porque a veces estamos tan acostumbrados a discutir sobre cosas que nunca duran más de 5 años y acá estamos frente a un caso típico de un proceso larguísimo de acumulación y de llegar a tomar una serie de decisiones que son resultado de un proceso que comienza muchísimo antes que la vida de cualquiera de los que estamos acá. Eso por un lado. Después, por otro, no sé quién mencionaba, sobre Lula y cómo eso no le ha impedido, si Lula podría ser candidato o no. Yo lo dije. Yo no sé si podría ser candidato o no. Lo que sí me parece es que, y si tiene que ver con lo que decía Pancho, lo que dijeron todos en realidad, la confianza que genera la institución judicial volvería muy difícil el caso de alguien que tuviera, no es el caso de Lula, por las razones que decía Pancho, pero si alguien tuviera un proceso que lo condena o por el que zafó raspando, en Uruguay es muy difícil, entre otras cosas porque sabemos que la justicia está haciendo lo que tiene que hacer, no está abiertamente politizada como en el caso de Brasil. Entonces, eso tiene que ver con la confianza institucional que existe en Uruguay y que es bastante diferencial respecto a la región. Ahora, Barrera al comienzo marcaba un punto allí y es una diferencia con la Fiscalía y marcaba a partir del nuevo Código del Proceso Penal, ¿no? Y justamente la Fiscalía ha estado en discusión política con el tema de que hay partidos que quieren un triunvirato para que el poder no esté concentrado en una sola persona. Entonces, también hasta qué punto la judicialización de la política empuja al sistema político a poner gente de su confianza en lugares del sistema que son claves. Claro, partidos que han puesto en duda. Partidos que han puesto en duda la Exacto. figura, por ejemplo, del fiscal de la Nación. Por eso creo que desde el punto de vista como operador, y mi voz es exclusiva como operador y con los 28 años de ejercicio que llevo y del 2017 hasta acá, viendo la experiencia del nuevo código, yo no veo positivo que haya un triunvirato. A mí ¿Por qué? me parece... Porque si yo analizo la figura Coincido. en el mundo y uno dice, bueno, a ver, el tema dónde está, que sea uno o que sean tres o que el que esté cumpla con la normativa y haya un contralor constitucional y legal para darle unidad de acción, pero además porque que sean tres no va a favorecer el objetivo por el cual se establece esa necesidad. O sea, desde el punto de vista netamente, desde el punto de vista neta de mi opinión con respecto al triunvirato, que además no lo digo desde el punto de vista del análisis político, porque ese triunvirato
podrían estar abogados de la matrícula, por ejemplo, porque acá cuando se habla de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución habilita que un abogado pueda integrar la Suprema Corte de Justicia, que no se dé, Sí, mi nombre es solución, hubo claro, la propuesta. típica frase. Benkovic fue propuesta. pero eso no, un abogado de la matrícula, no, estoy lejos. No, pero venía desde para- todo punto de vista. Descártelo. Descártelo, mi vida es exclusivamente privada, absolutamente privada. Entonces, yo digo que lo que hay que analizar es precisamente si en el mundo esa unidad de acción da resultado. Bueno, lo que habría que analizar es la conducta, lo que habría que analizar es las instrucciones, no instrucciones, qué grado tiene, si hay independencia técnica, no hay independencia técnica. Me parece que por el lado de incrementar el número de miembros, que vuelvo a repetir, no necesariamente tienen por qué ser La fiscales, garantía. pueden ser, digamos, abogados de la matrícula. Parece que por ahí no va la solución. Bueno, tenemos que hacer una pausa en todas las voces. Al regreso seguimos con este tema de colegiar de la Fiscalía y también hablemos un poquito más de ética en política, porque el caso de Calabria llamó la atención, ¿no? Sí. Y bueno, y también muchas veces las cosas no son delitos, pero sí son fallas éticas. Con eso sí. Bueno, seguimos adelante aquí en esta edición de Todas las Voces. El concepto paraguas, digamos, es la judicialización de la política y que muchas veces debería observarse el cumplimiento o no de la ley, pero también sucede, y citabas el caso de Calabria, desvíos éticos que también condicionan mucho la actividad política, por ejemplo, en este caso del que era 3 del Ministerio. Totalmente, cuestiones que no son delito, pero sí son fallas éticas. Y ahí hay algunas instituciones que también han tenido algunos problemas. De hecho, la Junta de Transparencia y Ética Pública ahora tiene una presidencia que no se sabe si sigue o no, y también tiene falta de recursos. Bueno, ponemos este tema también sobre la mesa, Trujillo. Bueno, lo que pasa es que ahí también estamos en el entorno de las conductas desviadas, lo que actualmente se conoce como... El problema con la conducta desviada es que ningún comportamiento en sí mismo es desviado o no, o es ético o antiético. En realidad siempre requiere una definición de alguien que tenga autoridad, ya sea una autoridad formal, como el caso de un juez, o una autoridad de otro tipo, más informal, que pueda definir que algo es o una falta de ética o un delito. Digo esto porque en realidad uno de los problemas que me parece que está en la base de este tema de la judicialización de la política es que la conducción de organismos complejos, como generalmente son las burocracias públicas, requieren tomar decisiones que muchas veces son grises, en el sentido de que no encuadran claramente en normas y que en un contexto de competencia política aguda pueden ser señaladas, ya sea como falta ética o como directamente como un delito. Entonces digo, el tema de situar la discusión en el comportamiento, en la ética del comportamiento, capaz que lo estoy viendo con una deformación profesional muy fuerte, pero es bastante complicado poder discutirlo por ese lado. Bien. Yo creo que acá hay un elemento que hay que agregar, que es la importancia de la separación de poderes, ¿no? Porque lo que tú señalabas, de que siempre un comportamiento puede ser visto como el adversario, como una posible herramienta para llevarte a un juzgado o lo que fuera. ¿Por qué existen los fueros, por ejemplo? ¿No? Algo que a veces ha estado en discusión. Porque los legisladores o el presidente o los ministros tienen que tener la posibilidad de votar temas y de opinar sobre temas sin el riesgo de que ese voto o esa opinión pueda ser perseguida y judicializada. Claro. ¿No? Entonces, eso constituye el tratar de buscar realmente un equilibrio. Si cada acción que tomara un legislador, supongamos, por ejemplo, que se está votando la rendición de cuentas, ¿no? Y que de golpe caen 3 denuncias a 3 legisladores que son clave, que levanten la mano para la rendición. Y entonces se vacía la Cámara de esos 3 legisladores, no se puede votar. Es decir, es muy importante la separación de los poderes y el cómo se guarda un equilibrio en Uruguay para, del mismo modo que se decía recién y se evaluaba si el político y el sistema político podía influir sobre la justicia, también es muy importante que la justicia no puede influir sobre la política, Claro. porque estaríamos en problemas también, me explico, de que no puede influir a nivel persecutorio
Obviamente sí, que una vez que alguien comete un delito, por supuesto, pero me refiero a estos casos y el porqué de la existencia de los fueros, por ejemplo. ¿Y cómo ven otro tema, por ejemplo, en tiempos donde el ciudadano común y corriente está saturado de información, saturado de estímulos y donde muchas veces tiende a quedarse con el titular? Hay un aspecto que utiliza la política y es sembrar la duda. Y muchas veces sembrar la duda ya viene acompañado de la presunción de culpabilidad. Como que se revierte allí una circunstancia que debería ser observar el debido proceso. Pero la gente se queda con el título, ¿no? Entonces dicen, y esto ha sucedido en todos los gobiernos y en todos los partidos, vamos a ordenar una auditoría. Uy, mira, si ordenamos aquí debe haber algo raro, ¿no? ¿Cómo se hace también para mantener ese límite? Pero vos sabés que para mí ahí hubo un cambio. Sí. Yo creo que hace años atrás... Digo lo de la auditoría, como podría haber mencionado. Una acusación de corrupción era mucho más pesada de lo que pasa ahora. Si bien Trujillo decía, bueno, hay menos casos, pero hace 20 años una acusación de corrupción acá y en la región era, lo acusaron de corrupción, esto no remonta más. Ahora eso está variando, lo vimos con Lula, lo vimos con Cristina. O sea, se perdió la percepción del riesgo político. ¿Y sabés lo que sí, lo que cambió también? En cambio, si hoy te hacen una acusación de abuso, esa es la etiqueta que hoy... ¿Viste que las etiquetas van cambiando con las sociedades? De abuso sexual. De abuso sexual o de acoso. No de abuso de función. Hoy de abuso sexual o de acoso. Esa etiqueta es la que hoy escracha a la gente. Viste que hay distintas etiquetas. O sea, cambiaron los paradigmas. Yo creo que cambiaron los paradigmas. No, perdón, no sé qué dice el sociólogo. También cambió, otra cosa que es interesante y que tiene que ver también con esta dinámica de lo inmediato y de las redes. Es súper habitual criticar a la justicia por lenta. Bueno, amigos, justamente la justicia tiene que ser lenta porque tiene que construir un caso, tiene que encontrar la evidencia, o sea, está en su naturaleza ser lenta, justamente para no juzgar en caliente. Ahora, en la época de las redes, y tiene que ver con lo que decía Laura, cualquier acusación, especialmente en el rubro acoso o abuso sexual, deja de ser importante lo que pase con esa acusación. Claro. Lo que se recoge es lo que ocurre inmediatamente y ya eso alcanza para... La llamarada. Para desparramar un escrache demencial, con independencia de que después ese caso, si es que llega a la justicia, si es que la justicia falla, pasan 5 años o 3 años o lo que sea, y esa persona está arruinada desde el momento en el que estalló la llamarada. Y ahí fue juzgada en la plaza pública y después lo que pasa en la justicia. Y ahí te pregunto, le pregunto a los medios, porque en este panel, ¿no? Es decir, hay dos cosas. Hay un libro que se los recomiendo, que lo leí por segunda vez, La civilización del espectáculo, de Vargas Llosa, que nos hace reflexionar sobre el mundo de los titulares, ¿no? Entonces, yo pregunto también al revés, es decir, en este mundo de 140 caracteres, en el mundo de lo instantáneo, de la noticia, de lo permanente, es decir, también hoy en Uruguay, con este nuevo Código de Proceso Penal, los medios están presentes. Es decir, que hoy, como decía otro librito que recomiendo, que es Tiempo de Derecho Penal de un penalista, Silva Sánchez, decía que hoy los temas penales no están reservados a la academia, no están reservados a que pocos hablemos en lenguaje complicado sobre el dolo, sobre la ultraintención, sino que los temas penales forman parte de la agenda de las reuniones, de los cafés, de los asados, del encuentro social, del encuentro de la esquina. Entonces, también uno vive, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, cambió el mundo, cambió la civilización y cambió también la repercusión mediática que tienen los casos penales, ¿no? Bueno, pero también hay un aspecto que no es menor y es dónde está la línea entre el error, la falta de ética y el delito. Porque puede haber falta de ética y no delito, o puede haber un error que sea delito, o puede haber un error que sea una falta de ética. Pero tú mencionabas el tema de Calabria hoy. Justamente uno dice, ¿por qué renuncia Calabria? Bueno, renunció en realidad por un tema político sobre todo. ¿Por qué? Porque su partido hizo denuncias contra otro que había estado en su lugar y las denuncias se basaban justamente en el uso indebido, en el supuesto uso indebido. Y el supuesto, porque eso lo probará o no la justicia, en el supuesto uso indebido del hospital policial. Y él lo había hecho. ¿Eso quiere decir que Calabria cometió un delito? No necesariamente, yo entiendo que no, pero lo dirá la justicia. Ahora, ¿por qué tenía que renunciar? Bueno, porque si su partido hizo una denuncia por esto, él no se podía quedar. Y porque el presidente además
en su momento también, y claro, como se dice, lo embreta, yo digo, lo condiciona. ¿no? tenemos muchos casos históricos. Ahora, a mí de lo que gente me llamaba la atención es por qué nos sorprendió tanto el caso Calabria, porque de hecho ese día en las redes, incluso nosotros los periodistas, estábamos diciendo, para acá pasó algo más. Esto no puede haber renunciado por esto solo, porque llamaba la atención. Entonces, la pregunta que me queda es, bueno, ¿cuánto pesa hoy la ética en política? Pero puede no ser necesariamente un tema ético, porque si yo fuera el ministro del Interior... Pero a él nadie le pidió la renuncia. no, bueno, renuncia por él. Él no lo dijo, capaz que no. A él nadie le pidió la renuncia. Él lo hizo por un tema ético. Yo creo que él lo hizo por un tema ético. Yo creo que él reconoció, bueno, cometí un error, no correspondía que me atendiera allí. Cometí un error, no me daban hora, me demoraban en mi mutualista. Fue un error humano, pero está ocupando un cargo político. Y ese tipo de errores él consideró Público. que en su público, ese tipo de errores él consideró que su ética, que hay que tener una conducta impecable en política. Y está bien, yo lo aplaudo por lo que considero. Y él tomó la medida más extrema que se puede tomar, que es renuncio a mi propio cargo. Entonces, a mí me parece que sí fue una decisión Ahora, hubo muchos ética. ejemplos de esto, ¿eh? Bueno, pero por eso yo me refería hoy más temprano, que no todos los políticos están dispuestos a, cuando cometen una falta ética, a dar un paso al costado. Y por eso en muchos casos que son de faltas éticas y no de delitos, terminan en la justicia, porque se utiliza la justicia como elemento sancionatorio cuando el sistema político no es suficiente. Pero a mí me gustaría agregar una cosa recién cuando hablan del alto perfil que toman los casos en la justicia, ¿no? Que hablamos en los asados, que todo el mundo opina. En los medios, decía En los Valeria. medios. Yo creo que para los jueces debe ser una presión muy grande, porque claramente no es lo mismo estar en un caso de alto perfil que estar en un caso de alguien que no se conoce públicamente. Entonces, yo creo que más allá de que, por supuesto, los jueces cumplen con su función y concuerdo con todo el panel, que la justicia en Uruguay es algo que nos genera mucha confianza, nosotros vemos que obviamente en los casos de alto perfil hay más celeridad en los procesos, ¿no? Se citan más rápido a las audiencias, están mejor, digo, ustedes que están en esto lo podrán decir mejor yo, están las sentencias escritas como con más Y partidos profundidad. están jugando los medios también. No, pero además... No quiere decir que los haga cambiar de opinión a los jueces, pero si les puedo pero hay- ser hay Vamos a ser mega- honestos. Sí, pero hay megacausas, por ejemplo. perdón, Sí. pero está bien porque por el otro lado también dota de mayor transparencia. Ya no hay, o sea, las audiencias son públicas, ustedes pueden ir. No a todas, Entonces, pero sí, a la mayoría. está sí. bien, pero digo, también eso genera mayor calidad y mayor esfuerzo por los operadores. ¿Por qué? Porque como te están viendo y te están analizando, está tu cliente al lado, Por eso hay está el mucha fiscal, están las atención. cámaras, están los medios. Entonces vos te das cuenta si preparaste la audiencia, si fuiste un chanta, si leíste, si estudiaste, si sos serio, si tu alocución tiene que ver con el expediente o tiene que ver... Planteás. Entonces, a mí me parece que la contracara, digamos, es la transparencia de saber que ustedes pueden participar de lo que está pasando. O sea, las cámaras en la puerta de los juzgados llegaron para quedarse. El tema no es si está bien o está mal, sino el uso que se haga de él. Después, por contraste, en todo caso, podríamos mencionar otra situación que fue muy comentada. Y al revés, hay veces donde la ética puede estar condicionada por alguna sospecha y otra en la que la justicia toma la determinación menos esperada. Y estoy diciendo, por ejemplo, que hubo una empresa acá que no funcionó, que directamente estaba paralizada, y hubo una señora que estuvo de gerente de esa empresa, de esa compañía, y entendió que debía cobrar todo lo que merecía por aquel cargo que le habían asignado. ¿Y qué hizo la justicia? Darle la razón. Y de pronto, en términos éticos, uno diría, pero si esto no produjo 1 centímetro cúbico de gas, ¿por qué le vamos a pagar si había, ¿te acordás? Masajes, frutas, cosas, verduras. Perdón, pero ahí la relación ética ¿con quién es? ¿Con la ley? No, ¿O con, yo digo que la con un justicia, concepto más no vago se dejó, como la ciudadanía? justicia no se dejó llevar de pronto por el clamor popular de esa La civilización. justicia lo que debe haber hecho, claro, lo que debe Claro. haber hecho es fijarse qué correspondía según la ley. Por eso, entonces, entramos a discutir qué es la ética. En el ámbito laboral es eso, ¿no? Digo, para informar bien. Laboral, no En es el- penal. en el- Es o sea, laboral. para informar bien. Eso ha sido en el ámbito laboral, es la pero desde el justicia punto... laboral. No, sí, está bien. Pero desde el punto de vista penal, la causa se sigue tramitando y se está sustanciando. O sea, eso de los frutos secos, Sí. de los masajes,
en realidad no hay un archivo. ¿no terminó eso? No, ese es el reclamo laboral. No, pero lo del reclamo laboral ya está el ahí está, pronunciamiento. pero digo, a Pero los en lo penal efectos sigue, dice usted. de que todos podamos tener la misma Pero información en lo, que además es en público. lo penal se sigue. Sí, claro, por supuesto, se está sustanciando en el juzgado de crimen organizado. Bien. Lo que son dos aspectos distintos, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque en muchos casos, es decir, da lugar al reclamo laboral, porque se deben los rubros, y otros son los aspectos que pueden configurar un delito penal. No, claro, es lo decir, que no de hecho- siempre que hay un delito penal, no hay derecho al resarcimiento civil de otras cosas. No, pero lo que dice Daniel es, creo yo haber entendido, la dimensión laboral, el reclamo laboral, con relación a la ética. Claro. No con relación a la dimensión penal. Bueno, a ver, fuiste presidente de ANCAP no sé cuántos años, reservaste el cargo porque cobrabas más. Tenés que terminar cobrando el cargo anterior, no seas mal. Bueno. Además defendés a los pobres, es complicado. Si la norma, si el juez entendió que la norma habilitaba eso y No, que claro, él no es que tenía no, que no, esperar pero una Está resolución. clarísimo que Despojado desde el punto del de vista ruido. laboral Ah, está claro que está bien, no se le puede decir nada. Desde el punto de vista ético es donde se plantea la duda de decir, bueno, ¿por qué políticamente entonces no se toma la medida política en relación del asunto? Pero es que yo creo que formó parte del debate el tema y efectivamente hubo consecuencias políticas. De un lado se criticó muchísimo eso, ¿no? Lo otro fue Sendic, el caso Sendic es evidente, ¿no? El derecho en realidad solo cuando está previsto una sanción para determinada conducta ética puede actuar. Si no está previsto, queda en el aspecto ético de la gente, de la sociedad. Pero tiene que haber una norma expresa que castigue esa conducta ética. Claro. Si no la hay... Sí, la Quería norma apuntar algo expresa. respecto a lo que se dijo de los medios y las redes. Y me parece que hay una diferencia que es sustancial. Es verdad que es bueno que los medios puedan ir a las audiencias y que todo sea transparente. ¿Qué es lo que va a hacer un medio con esa información y una nota más o menos mesurada, a fondo, seria, o tan seria como sea Como sea el medio. Exacto. Que en general en Uruguay la gente que hace temas judiciales sabe lo que está hablando y va a escribir más o menos lo mismo. Ahora, las redes es otra liga por completo que no tiene nada que ver y en la cual a nadie le importa obtener ninguna información sobre lo que ocurrió, sino encontrar una frase escandalosa de cualquier clase, tirarla y esperar a que mucha gente le dé like y la repostee y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, son dos lógicas totalmente distintas. A los medios se les puede reclamar que sean serios, porque entre otras cosas tienen, yo qué sé, una sede y una personalidad jurídica y tienen responsabilidades. A la gente que está armando bardo en las redes es muchísimo más difícil pedirle nada y es imposible de controlar además. Totalmente. Y como citaba libros aquel, vamos a citar uno nosotros, el que tú leíste yo también, La democracia sentimental El de Arias Maldonado. de Arias Maldonado, que refiere al asunto de forma de decir, bueno, ¿hasta qué punto la democracia no está siendo de alguna forma atacada o puesta en tela de juicio desde la lógica del sentimiento, de la pasión, del constante el ruido de la Sí, del democratización, que implica que hay regímenes, hay procesos que deben respetarse para tener garantías, que en esa lógica no se respetan. Y yo creo que en ese sentido es un buen libro para regalarte a fin de año, así que hacemos intercambio. Como me das uno, yo te doy otro. Bueno, pero es- Yo y las Silva circunstancias. Sánchez, yo digo el de Silva Sánchez y Pero es esa cultura de la inmediatez que Claro. contrasta con lo que decía Fernando. El proceso judicial tiene que llevar sus tiempos para dar garantías, pero la gente quiere inmediatez. Y eso es lo que con lo que se alimentan las redes sociales. Con la inmediatez. Que no Me es lo parece- mismo que los medios. Que no es lo mismo que No. el periodismo. No, Claro, obvio. que El no es lo mismo que el periodismo periodismo. es Bueno, la clave. claro. Porque Claro, los medios hay el muchas cosas de periodismo puede ser entretenimiento bueno o también, malo pero o es el periodismo. más o menos. Pero Sí, que los sigue la lógica que es la de periodistas- informar. ¿No? Las redes no. No, Claro. está claro. No, Es ¿por que- qué? Pero las redes no tienen la obligación de informar. Las redes claro, son claro. cuentas de individuos que quieren Voy opinar a través de ellas. Voy a citar un libro que leí yo y lo que plantea es que estamos en un momento de inundación. ¿Qué pasa en una inundación? Hoy estamos en una inundación de información a través de las redes sociales. ¿Qué pasa en un momento de inundación? Lo primero que falta es el agua potable. En este momento de redes sociales de inundación, el periodismo es el que va a determinar qué es potable y qué no para la ciudadanía. Sí, el periodismo que también, como decimos siempre, es mucha gente, ¿no? Claro. Sí. El periodismo Claro. profesional y serio. en Bueno, este bueno, caso, y ¿no? sí. Y hay periodismo de Confiamos. opinión y de información, ¿no? También. Sí, no, pero eso tiene que estar También. delimitado. También. Bueno, por Opinión eso, y pero es información son cosas importante distintas. también. No, obvio, obvio. No, y también, Vivi,
lo que elige consumir la gente, porque hay Está clarísimo. personas que quieren La fake news realmente circula ir mucho más rápido que con la información fuentes, verdadera. claro, con fuentes verificadas. Y no, mira, esto lo leí por parte de un periodista serio, me convence, lo chequeé. Y hay gente que le gusta, los algoritmos de las redes sociales están precisamente armados para que te rodee una burbuja de opiniones similar a lo que tú pensás. Y si te gusta mantenerte en ese mundo, vas a seguir recibiendo ese tipo de información. Bien, hace mucho tiempo escuchábamos Trujillo casi que cada vez que cambiaban las administraciones hay que dotar de mayores recursos. Disculpe que insista con el tema de la plata, ¿no? Hay que dotar de mayores recursos a los organismos de Contralor porque fíjense que siguen pasando por alto X cantidad de observaciones del Tribunal de lo Contencioso, del Tribunal de Cuentas, por ejemplo. ¿Y por qué seguimos debatiendo eso y no se toma una decisión? Ahí es una pregunta complicada. El tema del presupuesto del Poder Judicial empezó con la recuperación de la democracia y ahí se generaron ya polémicas. En un momento dado hubo un plebiscito promovido por los actores judiciales, donde esperaban poder reservarse un determinado porcentaje del presupuesto, pero justamente en el diseño institucional de Uruguay, la falta de capacidad del Poder Judicial de tomar decisión sobre el presupuesto, que es relativamente recortada, es tal vez unos problemas de independencia. Por lo menos en los trabajos que yo he leído, donde se compara el Poder Judicial uruguayo con los de otros países, el tema dentro de un contexto donde O sea, independiente, pero no tanto. tiene esa rémora, ese problema o esa limitación. ¿Y eso no es politizar a la justicia? Bueno, obviamente el hecho de que ahí hay un tema de que todos los partidos políticos también tienen, digo yo, interés en que de no perder el control, esa herramienta de control sobre el Poder Judicial. Bueno, Esa creo herramienta que de control sobre el Poder Judicial. O sea que sí hay un control. Pero- En definitiva no Claro, hay. Pero ese problema no se aplica solo al Poder Judicial, también al Poder Electoral, diría yo. Porque Corte en Electoral. realidad el tema, no solo de los recursos, sino el tema de dotar la posibilidad de sancionar frente al famoso desvío. tema del financiamiento de los partidos políticos, Bueno, que es una ley que ha no estado existe varias control. veces, Y a proyecto de ley, está en la base de muchos problemas que se volvió judicializan. ahora al candelero con el tema Marcet, porque sabemos que tarde o temprano cosas como el narcotráfico van a tratar de incidir porque es la búsqueda del poder. Bueno, pero ahí... Y no estamos claro. inmunizados contra eso, ningún partido. Sí, sí. De todos modos, me permito hacer una... El propio senador Vergara, miembro interpelante, dijo, quiero aclarar, dejar muy claro No, que acá ningún partido político va a tener entre sus fuentes de ingreso dinero proveniente del narcotráfico, ¿no? Sí, pero es cierto que eso no lo puede controlar nadie hoy en día acá en Uruguay. No, O sea, no nadie lo puede- está vacunado. Nadie está vacunado, no quiere No, decir hay que si hay una presentar prueba- los Exacto. partidos Si políticos. hay Hay una una prueba que ley, la perdón, persona- hay No una lo ley de controla nadie, financiación no lo de controla nadie. los Claro, partidos políticos. justamente, Bueno, controla pero nadie. no está la sanción te y digo lo que hay se ha quejado la Corte. Claro, ¿no? el tema... No, perdón. En la Corte no hay recurso. No puede mentir Permitime. porque Bueno, pero permitime porque digo, Estás hice una campaña política y tuve que presentar rendición de cuentas Pero frente a la nadie te lo Corte controló. Electoral. Yo creo que ahí Si es tú donde va mentiste, la nadie ética. Pero sabe. lo que te digo es, ahí es donde va la ética también. Tú tenés que presentar rendiciones de cuentas de tus ingresos y tus egresos de las campañas electorales frente a la Corte Electoral. Hay que abrir una cuenta en el Banco República, hay controles. Podemos hablar de que podrían ser mejores, que hay que perfeccionarlos, por supuesto, pero tampoco le transmitamos a la población de que no existen controles sobre el financiamiento de los partidos Pero es que políticos, porque aparte, por montos, pero no me hagas así nadie con lo la controla, cabeza. Laura, nadie lo controla. Bueno, y de hecho, en no todas las elecciones hay que presentar, no hay que presentar el no financiamiento estoy de de los acuerdo partidos políticos. con tu opinión, porque además hay controles de acuerdo a los montos donados, lo que tiene que figurar con nombre y apellido, de parte de quién viene, digo, está todo escrito en la ley. Sí, pero- Que echa la ley, echa la trampa por algunos, puede ¿Sabes ser, quién- pero sabes la quién De ley hecho, hay controla? varios casos. ¿Sabes No, que lo pero controla? A veces el lo que propio pasa es que no hay periodismo. Control hay, pero sanción, por eso, no hay control hay. sanción para no hay previsión de que la Corte pueda sancionar para el caso de la infracción o de la irregularidad. Y si Y no, eso puede, la hay. si no puede sancionar en la veda electoral cuando alguien se desvíe, imagínense con esto. Pero ahí es el periodismo también el que tiene un papel. Sí, obvio. Es el periodismo Obvio que el sí. que muchas veces detecta y dice, mirá el nombre que hay acá. Pero por ahora no sucede. No quiere decir que en el ¿Cómo no? futuro- Pará, el libro de Sendic. Por eso, lo tengo presentaba- claro porque yo investigué un caso El libro de Sendic particular. presentaba y no plata hay- de Paraguay, de no me No. acuerdo el nombre, Exacto, que trajo el empresario tipo paraguayo. y no hay, pasó y más nada. Hoy en día nadie puede garantizar tampoco que de alguna Me forma acordé de eso ahora llegue que, hablando de libros. negro. Hablando del libro, hablando del libro.
Bueno, ¿Nos muy bien. vamos? Nos estamos yendo. Hasta el próximo lunes. Será hasta el lunes. Chau, chau.